la trágica muerte de Saúl. Primera de Samuel, capítulo 31. Los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al día siguiente que, viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y del pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot, y colgaron su cuerpo en el muro de Betsán. Mas oyendo los de Jabes de Galad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche, y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betsán, y viniendo a Jabes los quemaron allí, y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. No cabe duda, al llegar a este último capítulo del primer libro de Samuel, que terminamos en esta noche, después de haber estudiado todo cómo Dios comenzó a levantar a Saúl, cómo lo apoyó, cómo el pueblo rechazó la teocracia y escogió la monarquía, y le dijo a Dios: no queremos que tú nos gobiernes, queremos a un hombre, queremos ser igual que las naciones. Todo esto nos retrata de una forma muy clara ese anhelo, esa ambición del ser humano de gobernar, de controlar, no con el propósito de beneficiar al pueblo, sino con el propósito siempre de buscar sus intereses, tener poder, tener control, poder verdaderamente manifestarse ante la gente como una persona carismática, y muy pocas veces, siguiendo las palabras de Jesús: el Hijo del Hombre no vino para que lo sirvieran, yo vine a servir a los demás. Ese espíritu, ese sentir que hubo en Cristo Jesús, es el espíritu de los verdaderos líderes del pueblo de Dios. Nada es más seguro que lo que dice la palabra de Dios. Todo lo que dice la palabra de Dios forzosamente se tiene que cumplir. Dios no mudará, dice uno de los salmos, lo que ha salido de su boca. Y todas las cosas que Dios ha hablado se cumplen. Dios le había dicho ya a Saúl que no iba él a permanecer, ni su dinastía gobernando Israel. Él había tenido una oportunidad, 2, 3, 4, 5 oportunidades, y Saúl rechazó y rechazó y rechazó, y no quiso ver esa mano, esa misericordia que Dios le tendió para levantarlo, para decirle: te doy otra oportunidad, te doy 5 oportunidades. Pero Dios también tiene un límite en su paciencia. La Biblia dice que el Espíritu de Dios no puede contender, no puede pelear toda la vida contra tu espíritu o contra mi espíritu. Llega el momento en que Dios te dice: si esa es tu decisión, te dejo que vivas como tú quieras. Yo ya no te voy a estar toda la vida diciendo: vuélvete a mí, deja el pecado, porque llega el momento en que yo trataría de forzar tu libertad, y es la característica más grande que Dios nos ha dado. En Marcos 13:31 dice la Biblia: los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá.
Dice la Biblia, el Salmo 89, no mudaré lo que ha salido de mis labios. Y así como se va a cumplir la palabra de Dios, y como se cumple la palabra de Dios, y como Dios le dijo a Saúl que iba él a caerse a tierra y a perder el reino, nos damos cuenta por qué sus 3 hijos murieron con él. Si hubiera querido, que hubiera quedado vivo Jonatán, que fue una víctima, ¿verdad? Y Jonatán fue el mejor amigo de David y el pacto que hizo con David. Si hubiera quedado vivo Jonatán, el reino le pertenecía a Jonatán, porque él era el heredero directo de la dinastía de Saúl. Entonces, en el momento en que se mueren los 3 hijos de Saúl, queda totalmente el campo despejado para que David entonces pudiera comenzar a ser erigido como el futuro rey de Israel, tal como Dios se lo había profetizado anteriormente. Así como se cumple la palabra de Dios, se cumplen sus juicios. Dios ha dicho, el juicio viene, el juicio viene, el juicio viene. La paga del pecado es la muerte, y los juicios tienen que venir y nada los puede detener. Dios ha dicho que va a juzgar este mundo, y Dios ha dicho que como Sodoma y Gomorra, antes de que venga Jesucristo, el mundo se convertiría. Y el otro día, platicando yo con mi esposa, comentábamos en un programa ahí que tú ves y le cambias a la televisión de vez en cuando y te das cuenta que no hay absolutamente un programa en el cual te puedas detener donde se ataca a las personas que son morales. Ahora que hemos visto las entrevistas de los candidatos a la presidencia, cualquiera de ellos que se manifieste y diga, pues yo leo la Biblia o yo estoy en contra de los matrimonios gays, lo atacan de fresa, de religioso, de anticuado. O sea, ahora la inmoralidad es la virtud. Y ahora los vicios que deberían de ser vicios se convierten en virtudes, y las virtudes como la virginidad de las mujeres o de los hombres, la moralidad y las convicciones ya no son virtudes, ahora son vicios. Y la Biblia dice en Isaías 5, ay de aquellos que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman mal. Si vas a un programa de televisión, un programa de radio, atacan la Biblia, atacan la moral, atacan las convicciones, atacan toda la honestidad, la integridad. No se puede ya en el mundo que vivimos manifestar y decir, yo voy en contra de todos aquellos, porque te tachan de loco. Te dicen que estás viviendo en un mundo totalmente equivocado, y ese es el mundo al cual Jesucristo nos advirtió que nos íbamos a enfrentar. Así que no debemos nosotros de tener cobardía, no debemos amedrentarnos, tenemos que empujar cada vez más fuerte. Y sí que bueno, esas son como convicciones, como le preguntaban el otro día a un candidato, oiga, usted que es moral y que eso, para contestarle a la señorita esta, ¿verdad? Sí, ¿qué? O usted me está diciendo que entonces la inmoralidad es una virtud. El hecho de que yo sea moral, el hecho de que yo tenga mi iglesia o mi religión, ¿me está usted criticando por eso? No estoy diciendo que cuando yo llegue a la presidencia voy a hacer esto o aquello, simplemente tengo convicciones, y ya no hay convicciones en las personas. Ahora mucha gente está dispuesta a vender sus convicciones si las convicciones se convierten en un estorbo para alcanzar el poder. Y cuando nos damos cuenta que la gente está dispuesta a perder sus convicciones, o que de plano no tiene convicciones porque le conviene más el poder, ahí es cuando el mundo se encuentra en un liderazgo político, económico, religioso, espiritual, y hablo de los líderes en su mayoría en el mundo entero, de la mayor parte de las naciones. Y estamos viendo el termómetro que está hirviendo el liderazgo político, hirviendo el liderazgo espiritual. Ya no hay honestidad, ya no hay integridad, ya se están legalizando los matrimonios gays, ya es algo normal. Ya la gente dice, déjame vivir, ya no quiero tener reglas, no quiero tener mandamientos. Por favor, Dios, rompe tus ligaduras de nosotros, haznos libres moralmente y nosotros hacemos lo que querramos. Y esto es precisamente lo que Dios nos advierte en la Biblia. El juicio viene, el juicio viene, el juicio viene. Dios no puede quedarse callado ante la situación en la que se encuentra el mundo entero. Años antes de los eventos de Samuel 31, Dios había pronunciado su juicio sobre Saúl. Y un día antes de que sucediera, Dios
a través de sacar del Sheol a Samuel el profeta, le volvió otra vez a confirmar: Saúl, te vas a morir el día de mañana. O sea que 24 horas antes del capítulo 31, Saúl 24 horas antes había consultado a una bruja para pedirle que le pronosticara y que le dijera qué tenía que hacer contra ese ejército invasor filisteo y que le diera una fórmula para poder vencer. Y ahora tenía que suceder, el juicio se tenía que cumplir. Vemos en primer lugar la muerte trágica de Saúl, que tiene lugar, repito, después de haber consultado a una bruja. Los filisteos invadieron a Israel. Era un ejército que casi era 3 veces más grande que el ejército de los judíos. Y el propósito de los filisteos en esta guerra era matar a Saúl y acabar con la dinastía de Saúl, para de esa manera tener el control total de la nación de Israel. Sin saber los filisteos que aun cuando ellos quisieran controlar toda la nación, Dios tenía de detrás de las ovejas a un muchacho pastorcito que él había escogido para ser el futuro rey de Israel. La bruja no le dio las noticias como ya vimos que Saúl esperaba, sino que Dios le da el último mensaje de juicio sobre su vida. Ya las tropas de Saúl no tenían ninguna oportunidad para ganar, y era un ejército mucho más pequeño, repito, que el de los filisteos. Dice el versículo 1 y 2: los filisteos pues pelearon contra Israel. Los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo a los filisteos a Saúl y a sus hijos, matan primero a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. O sea, el diablo sobre los primeros con quienes se va es contra la semilla de Saúl, contra sus 3 hijos. En medio de la batalla, alguna flecha por ahí alcanzó a Saúl. Me imagino que iba en su caballo, y aquellas guerras disparaban una andada de flechas, y una de esas flechas le entró por alguna parte de su armadura, y la cuestión es que lo tumbó al suelo. Sabiendo Saúl que gradualmente le iba a morir, tal vez era una flecha que la traía en alguna parte vital de su cuerpo, y sabiendo que si los filisteos lo encontraban vivo, como lo vamos a ver, era un grupo de individuos salvajes, crueles, depravados. Les arrancaban las orejas, les cortaban el prepucio totalmente a todos los muertos, les quitaban los pies, colgaban las cabezas y las quemaban y las metían en estacas. Era una agrupación de salvajes por los cuales Dios había ordenado a Israel que los exterminara y que terminara con los filisteos. Entonces Saúl, dice el versículo 3, arreció la batalla y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Y dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Vamos a ver en Primera de Crónicas capítulo 10. Primera de Crónicas capítulo 10. ¿De qué forma la Biblia nos describe en otro pasaje esta muerte de Saúl? Dice la Biblia en el versículo 4 de Primera de Crónicas 10: Saúl dijo a su escudero: saca tu espada y traspásame, no sea que vengan los incircuncisos y me escarnezcan o hagan escarnio de mí. Su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo, y Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. ¿Sabían ustedes que uno de los propósitos más grandes que Dios tiene para nuestra vida es bendecir a nuestra semilla? ¿Cuál es el propósito de Dios cuando Dios salva a Pancho Ramírez, de la familia Ramírez? De que él llegue a su casa
y comience a predicarle a su esposa, a sus hijos, o que si no está casado, que él le predique a sus papás y a sus hermanos. Pero Dios nos salva a todos nosotros, los que estamos aquí reunidos, los que nos ven también a través de la televisión, para que seamos luz en medio de nuestra familia. Y si nosotros alumbramos en nuestra familia, ya no es culpa, ¿verdad?, si un hijo se pierde, o el papá no quiere servir a Cristo, o la mamá se va al infierno, pero nosotros tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad de ser la luz y de alumbrar lo más que podamos, porque Dios quiere buscar una semilla, una descendencia, una dinastía, un linaje de nosotros para que se perpetúe hasta la cuarta o quinta generación. Una de las cosas que más nos impactan cuando vamos a Estados Unidos es que cuando conocemos pastores allá, son pastores que son la quinta generación de pastores. O sea, el bisabuelo fue pastor, el abuelo fue pastor, el papá fue pastor y él es pastor. Y son generaciones que te das cuenta que hay una bendición increíble, porque nos llevan 500 años en el evangelio, ¿verdad? Y aquí en México no. Aquí encuentras un pastor y es la primera generación. Yo soy la primera generación también. Mis hijos vendrían a ser la segunda generación, mis nietos la tercera generación. Pero en México es poquísima gente o líderes espirituales que te digan: yo soy la tercera, o ya no deja la tercera, la segunda generación de pastores. Entonces cuesta trabajo primero con los hijos. Los nietos va a ser un poco más fácil, y los bisnietos ya, ¿verdad?, fácilmente van a venir a los pies de Jesucristo. Pero necesitamos saber que nuestro trabajo no es en vano, que debemos de sembrar la semilla y sembrar la palabra. Y tal vez un hijo se perdió o no quiso, el nieto y luego el bisnieto, y vamos a morir muchos y no vamos a ver claramente realizados nuestros sueños. Pero Dios nos promete que se bendecirá hasta la tercera y cuarta generación de los que amamos a Dios y temimos a Dios. Entonces esta es la razón por la cual el diablo se vino contra la generación de Saúl, y no quedó ninguna dinastía de Saúl. Saúl se suicida. Las palabras de Samuel se habían cumplido al pie de la letra. El juicio llegó sobre la vida de Saúl. La dinastía de Saúl estaba colapsada. El resultado de la derrota de Israel fue doble. En primer lugar, los israelitas del norte se echaron a correr, abandonaron todas las ciudades a regiones remotas y se convirtieron en refugiados. Dice el versículo 6: así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus hijos y su escudero y todos los varones. Y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Démonos cuenta de qué forma un solo hombre llamado Saúl, a quien Dios había ungido, a quien Dios le había puesto su mano y a quien Dios le había prometido que sería el rey y que podría convertir a Israel en la nación más poderosa de aquellos días, por culpa de un solo líder, la nación de Israel de repente se encontró sin reyes y se encontraron todos dispersos por toda la tierra. ¿Qué pasa cuando nosotros los varones, Dios nos ha llamado a ser los líderes de nuestra casa? Y cuando nosotros sabemos que la enorme responsabilidad que tenemos de poder vivir cerca del Señor y mantenernos en santidad y en integridad, hará que se mantenga la familia junta. Pero cuando nosotros fracasamos en el liderazgo de nuestra casa, cuando en la iglesia los líderes fallan en su liderazgo de apacentar a sus ovejas, las ovejas se tienen que dispersar, se tienen que echar a correr por todos lados, porque viene el lobo y se mete al rebaño y no hay pastor que las defienda. Se mete a tu casa la pornografía y no hay a tus hijos quien los defienda. Se mete a tu casa la inmoralidad en las revistas que por ahí están entrando y los videos que están entrando, y con ello entran, junto con la revista, junto con la inmoralidad, junto con la degeneración y la depravación, entran a tu casa los demonios que siguen todo aquello donde es el dominio de las tinieblas. Satanás se le llama el príncipe de las tinieblas, porque la dimensión donde trabaja Satanás son las tinieblas. Donde hay tinieblas, ahí está operando
potencialmente los demonios de Satanás. Si en tu vida hay tinieblas, las poquitas tinieblas que tengas en tu corazón o en tu alma o en tu mente, será suficiente para que haya una actividad demoníaca en tu mente. ¿Saben ustedes que el lugar donde Jesucristo fue crucificado se llamaba el monte Gólgota? ¿Y saben ustedes que esta palabra Gólgota significa en el hebreo el lugar de la calavera? ¿Y saben ustedes por qué Jesucristo fue crucificado ahí? Porque no es coincidencia que cuando nosotros no crucificamos en nuestra mente los pensamientos adversos a la palabra de Dios, es cuando nosotros no podemos vivir en victoria. ¿Dónde está nuestra mente? En el lugar de la calavera. Y cuando no nos crucificamos en nuestra mente los pensamientos principalmente, entonces una vida de un cristiano no crucificada es un lugar donde no puede haber victoria. Para que pueda haber victoria en el monte Gólgota, Jesús tuvo que morir en el lugar de la calavera. Y no es coincidencia que le hayan llamado así, porque es en la calavera, en nuestra mente, aquí adentro de la calaca flaca, donde se libra la batalla espiritual. La guerra se encuentra en nuestra mente. Y cuando nosotros no entendemos que somos los responsables de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo, y de no hablar, yo soy un fracasado, yo nunca voy a hacer nada en la vida, yo nunca voy a tener éxito, yo nunca voy a poder avanzar, yo nunca voy a poder hacer nada. Cuando tú comienzas a hablar de esta manera, estás aceptando lo que el Satanás te está diciendo. Y por allá en el mundo de las tinieblas nada más se oye amén, 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 amén. Y los demonios a la viva, bomba, síguele, ra, ra, ra. Dice la Biblia, llevando cautivo todo pensamiento y refutando toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, para llevar cautivos, para apresar, para esclavizar los pensamientos. Tenemos la capacidad de no pensar lo que estamos pensando. Y todos lo hemos notado, que tú estás normal, hasta en la vida de oración yo estoy orando y me vienen pensamientos, digo, Señor, estos no vienen de ti. ¿De quién vienen? Yo no los fabriqué tampoco porque yo no quise pensar en esto. Entonces, de alguna forma descubrimos que los demonios tienen acceso y pueden asaltar nuestra mente y nos pueden poner pensamientos que no queremos pensar hasta que los aceptemos. Decía un gran predicador, no podemos evitar tener pajaritos arriba de la cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en la cabeza. Entonces no podemos evitar que venga un pensamiento inmoral y venga un pensamiento, Dios mío, ¿qué estoy pensando? Y no podemos evitarlo, pero sí podemos evitar que esos pensamientos se almacenen y hagan nido en nosotros. Porque si tú sigues pensando en ellos, estás aceptándolos y en ese momento comienzan a gobernar tu vida y a gobernar mi vida. Pensamientos de temor, fuera en el nombre de Jesús. Pensamientos de inmoralidad, fuera. Ya traes una mujer ahí que no es tu esposa de hace 4 o 5 días, ya no puedes seguir tú dándote el lujo de pensar en esa mujer. No puedes seguir dando el lujo de pensar en ese hombre que no es tu esposo, porque esos pensamientos, esas ideas se convierten después en una ideología. La ideología forma tu filosofía, la filosofía tu psicología y tu psicología determina tu conducta mental, por lo cual actúas y obras como obras todos los días. Como es en su corazón, dice Proverbios 22, así es él. Y cuando la Biblia habla del corazón, está hablando precisamente del centro de donde se encuentra la mente. Los israelitas abandonaron las ciudades, huyeron porque no hay líder, porque no hay liderazgo. ¿Qué es lo que está pasando en tu casa? Que pasa en muchas iglesias, ¿verdad? Un hijo por acá, otro hijo por allá, etcétera, etcétera, porque no hay un líder dentro de la casa. Que diga, esto es como debe ser, tú tienes que ser moral, tú tienes que portarte de esta manera, tu madre y yo les damos ejemplo de esto y tenemos nosotros que aceptar esa responsabilidad. Las ovejas se dispersan como se dispersó Israel, porque un hombre abandonó a Dios. Cuando Dios pronuncia sus juicios, tienen que caer como cayeron en la vida de Saúl. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, el apóstol Pablo escribió, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba. No va a ser masivo el juicio de Dios. A ver, todos ustedes tienen 7 de conducta.
todos ustedes tienen 8. No, el tribunal de Cristo, en el griego es el bema, con B grande, bema, la palabra tribunal que se tradujo tribunal, era el lugar donde en las olimpiadas griegas estaba aquí arriba, por ejemplo, el juez o los que entregaban las coronas de olivo y pasaban los atletas y subían unas escalinatas. Ese era el bema, era como un podio. Este tribunal era como un podio y ahí se le entregaba a cada uno de los atletas el primero, el segundo, el tercer lugar. Cuando la Biblia dice que es necesario que todos nosotros, Pablo se estaba incluyendo. Nosotros ya no vamos a estar en el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20 del 11 al 15, donde estarán parados y donde escucharán la voz que diga: sean lanzados al lago de fuego, porque nuestro juicio de los cristianos ya tuvo lugar en la cruz del Calvario. Juan 5:24, de verdad les digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, no vendrá a condenación. Esa palabra crino con K, crino en el griego, por todo el Nuevo Testamento, significa el juicio final. Romanos 8, 1 y 2, ninguna condenación, ningún juicio, ningún crino hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, cuando tú mueras y cuando yo muera, no vamos a ser juzgados como las demás personas que murieron sin Cristo. Nosotros nos está esperando un tribunal o un juicio donde vamos a ser juzgados no con respecto a nuestra salvación, sino con respecto a nuestras obras que hicimos desde el momento en que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y como Salvador. Por eso Cristo dijo: un vaso de agua que ustedes le den a una persona será recordado en el día del juicio. Todos nosotros es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno vamos a pasar. Pero hermanos, somos millones, para Dios no hay ningún problema. Si ahorita se puede con una sola computadora controlar a más de 6 billones de seres humanos en el mundo entero, ¿no podrá Dios hacer esto? Y además recordamos que este juicio va a durar aproximadamente un mes. Bueno, eso ya vamos a entrar a la numerología bíblica en Daniel 12 y en otros libros de la Biblia, donde se nos dice que entre la segunda venida de Cristo y la instalación del milenio va a haber un periodo como de 90 días, casi 3 meses, donde posiblemente sea ahí este tribunal. Entonces vamos a pasar uno por uno y tú vas a estar así como sentado. A ver, tú, este de la cachuchita, va a decir el ángel: venga con tú y Chivas para acá, para adelante. A ver, ese de la camisita amarilla, ¿verdad? A ver, ese no ponga cara de musto, pásela aquí adelante. Y vamos a pasar y vamos a recibir todos, cada uno de nosotros, según lo que hayamos hecho. O sea, ¿qué cosa va a estar en el juicio? Nuestras obras, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Y qué va a pasar con aquellas personas que no les va a encontrar nada? Van a pasar a Cristo. A ver aquí, Pancho, ya estamos en el juicio final. Pancho, lo primero que Dios va a juzgar en nuestras vidas, ¿saben ustedes qué cosa es? Lo primero que Dios va a juzgar en nuestra vida en ese momento es cuánto nos parecemos a Jesús. ¿Cuánto nos parecimos a Jesús? Porque dice en Romanos 8 que el propósito de Dios finalmente es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que Dios está muy interesado en formar el carácter de Cristo en nosotros. Por eso el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Pásale, Pancho. ¿Cuánto amaste a tu esposa? ¿Cuánto amaste a tus hijos? ¿Cuánto amaste a tus hermanos cristianos? ¿Cuánto me amaste a mí? ¿Cuánto gozo tuviste? ¿Cuánta paz tuviste? Y todas estas cosas serán en ese momento expuestas y manifestadas a la luz de todos nosotros. Y las cosas malas de Pancho también y de Lupita van a ser sacadas en ese momento y expuestas a la luz de todos los seres humanos que estaremos los creyentes en ese juicio. Y las personas, en 1 Corintios 3, veamos qué va a pasar en este juicio. Y la palabra de Dios se tiene que cumplir como se cumplió con Saúl. Dice en el versículo 12, 1 Corintios 3, versículo 12: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca,
La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. O sea, ustedes vienen aquí al estudio, ¿a qué cosa hacer? Edificados. Y los líderes y pastores tenemos la obligación y responsabilidad de edificarlos. Tú en tu casa tienes la obligación de edificar a tus hijos. Pero cada uno de nosotros tiene la obligación, al irte a tu casa, de tú sobre el fundamento que tu pastor y tu maestro y tu predicador te está poniendo, sobre edificar. La sobre edificación ya es responsabilidad personal. Hermano, que me fui a vivir a Veracruz y no encuentro iglesia. Pues todo lo que aprendiste, los cassettes que tienes, escúchalos, métete al internet, consulta, lee la palabra, la concordancia, pero es tu responsabilidad sobre edificar. Y ahí no hay que, si no tengo pastor, pues ya no voy a aprender. Ya tuviste pastor 4, 5, 8 años, ya sabes cómo estudiar la palabra de Dios, y gracias a Dios los que tengan 20 años y sigan teniendo pastor, pero todos nosotros tenemos la responsabilidad de sobre edificar, cada uno personalmente, nuestra vida espiritual. Versículo 15, si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué significa esto? Que en este tribunal futuro de Cristo, donde los cristianos seremos expuestos a las obras que hicimos, buenas o malas, muchos cristianos pasarán con 6 de calificación. Dice, serán pasados por fuego. Así serán salvos, pero por fuego. Pasaron de chiripa están en el reino de Dios. Ay, pues qué bueno, hermano, pues yo aunque sea de chiripa ya estoy pero con Diosito, ¿verdad? Lo que no sabemos, ¿verdad? Por tanta ignorancia que hay, es que cuando estemos ahí en el reino de Dios, muchos dicen, bueno, pasé la secundaria aunque sea con 6, pero al llegar a primero de secundaria, o sea, muchos creen que al llegar al cielo, ay, una limonada, en una nube, unos angelitos tocando, ¿verdad? Todo así, todo bien, todo dulce, con el arpa ahí durante los siglos y los siglos y los siglos tocando el arpa. Y esto es un cuadro totalmente distorsionado de lo que será nuestra vida después de esta vida. Cuando nosotros venimos a la Biblia, descubrimos que cuando pasemos al cielo es como pasar a la secundaria. Y si pasas a la secundaria con 6, ¿qué pasa? Ok, pasaste, pero te va a ser más difícil que el que pasó con 10 de calificación. Porque el que pasó con 10 se le va a hacer más fácil primero y secundaria. Y el segundo y el tercero, y va como sedita, llegar hasta la carrera, y no le va a hacer dificultad estudiar, porque está entrenado para estudiar y disciplinarse. Pero los cristianos que creen que porque pasaron con 6 y fueron salvos por fuego, con eso se conforman, tú no sabes que en la otra vida, en el mundo que vivimos, habrá naciones. Esto lo predicamos este domingo en Isaías capítulo 2. El monte de Jehová será confirmado como cabeza de todos los montes, y habrá naciones, habrá grupos étnicos que vendrán a Jerusalén, porque de Jerusalén saldrá la ley, y de Sión saldrán las leyes de Jehová. Entonces en la otra vida necesitamos entender, va a haber puestos, va a haber gobernantes, presidentes municipales, va a haber gobernadores, el supremo rey será Jesucristo, y habrá cantidad de ovejas de cristianos que fueron salvados por el fuego, que no tendrán ninguna recompensa, por los siglos de los siglos de los siglos. Y por los siglos de los siglos de los siglos serás chalán. Y si quieres conformarte con eso, dice Dios, bueno, en mi reino hay tantas cosas, ¿verdad?, que es lo que tú hayas escogido. Como dijo un señor, Dios no manda a nadie al infierno. Las personas que se van al infierno solitas se fueron. Ellas escogieron en esta vida no querer nada con Dios y condenarse eternamente. Dice también en segunda de Tesalonicenses capítulo 1, segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos del 7 al 8, hablándonos a nosotros para darnos un consuelo. Segunda de Tesalonicenses 1, del 7 al 8. Y a ustedes que son atribulados, ahorita, ¿verdad? Repito, el mundo, nosotros somos fresas, somos vírgenes, somos mojigatos, somos anticuados,
estamos totalmente retrasados mentales por creer que vivimos en un mundo. Nos dice mejor deberían irse a un convento. Ahorita somos perseguidos, burlados, vituperados, calumniados, etcétera, etcétera. Y a ustedes que son atribulados, darles reposo. Con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Qué cosa es el infierno? La ausencia de Dios. Si ahorita tú vives un infierno, es precisamente porque Dios no está en tu vida, porque no fuimos creados para vivir independientes y ser autónomos y vivir lejos de Dios. Fuimos creados para habitar en el medio ambiente único, donde la planta crece con agua, con sol, con aire, y la planta crece sin estorbos. Y este medio ambiente, para poder crecer, se llama la santidad. Hay un medio ambiente donde el ser humano desarrolla su máximo potencial, y si no es en la santidad donde desarrollas tu máximo potencial, te estás marchitando. Porque la santidad es la única característica que un ser humano pueda tener para ser feliz. Mentiras que sin santidad alguien pueda ser feliz. Serás feliz 2 o 3 días con la botella, con el droga, con la pornografía, con lo que tú quieras. Pero Dios diseñó que el pecado trajera miseria, que el pecado trajera frustración, trajera culpa, trajera vergüenza. Y Dios diseñó que la santidad fuera la fuente de la paz, del gozo, de la seguridad, de la esperanza, con el sentido y el propósito para poder vivir una vida verdaderamente en abundancia. Regresamos a 1 de Samuel, y dice la Biblia que entonces, después de que mataron a sus 3 hijos y el juicio de Dios cae, como va a caer, lo estamos viendo inevitablemente sobre millones de seres humanos que han querido vivir conforme les da la gana. Dice la Biblia en el versículo 8: y aconteció al día siguiente que vinieron los filisteos a despojar a los muertos. Esto nos habla, ¿verdad?, de que se levantaron al otro día los filisteos y regresaron al campo de la batalla para comenzar a realizar su costumbre de despojar a los muertos de sus valores. Y mientras comenzaron a ver, ese anillito, vénganos para tu reino, y a ver, quítale ese collarcito, está bueno para acá, y los zapatitos me quedan a mí, ponte los zapatitos, a ver, y los calcetines me quedan a mí también. Y comenzaron a quitarles a todos los muertos sus cosas, y sus aretes, y sus collares, y etcétera, etcétera. De repente descubrieron los 3 cadáveres, el rey Saúl y sus 3 hijos, tirados en el campo de la batalla. Inmediatamente, dice la Biblia en el versículo 9, le cortaron la cabeza. Regularmente la cabeza se les cortaba como un trofeo y se ponía en una lanza, y comenzaba la cabeza a ser desfilada por todos lados y comenzaba a ser exhibida, y todos los soldados de todas las aldeas la llevaban de aldea en aldea para que toda la gente viera que el rey Saúl efectivamente era una prueba de la victoria que habían tenido en contra de los israelitas. Y enviaron mensajeros por todos lados, dice el versículo 8, cuando los despojaron, y versículo 9, para que llevaran, y fíjense cómo les llaman, el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas noticias. Los malos también tienen buenas noticias. Ahorita, hoy día, este día fue de buenas noticias para los satanistas. Hoy es el 6 de junio de 2006. Son buenas noticias para nosotros, para ellos. Y nosotros tenemos otras buenas noticias, otro evangelio que predicar. Ese es otro evangelio, no es el evangelio de la gracia de Dios. Pero entre los malos también existen buenas noticias. ¿Qué crees, compadre? ¿Qué crees? Que anoche me acosté con mi sirvienta. Esa es una buena noticia. Véngase, mi compadre, usted sí es como yo, charros los dos y zapatistas los dos, descendientes de Zapata. Y nos damos cuenta, ¿verdad?, que el pecado muchas veces son buenas noticias. ¿Qué crees? Que me van a dar $500,000 en un portafolio porque voy a prestarme para lavar dinero.
Y esas son buenas noticias para la gente que no tiene a Jesucristo. Qué triste que le llamen buenas noticias sin saber que el juicio no tarda en caer sobre sus vidas, tarde o temprano. Le cortaron la cabeza al rey Saúl, versículo 9. Le despojaron de las armas, enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos y comiencen a propagar las buenas noticias al templo de sus ídolos y al pueblo. Pusieron la armadura de Saúl en el templo de Astarot. Astarot era la diosa de la fertilidad. Alrededor del templo de Astarot había mujeres prostitutas, y todos los que entraban al templo a adorar a Astarot primero tenían que tener relaciones con las prostitutas, y después ya Astarot, que veía, desde luego que era un dios demoníaco, un principado, cuando veía que los varones tenían relaciones con las prostitutas, ya eran aceptados, y las mujeres llegaban y entregaban a sus hombres también en estos ritos satánicos, y entonces ellas se volvían fértiles. Qué increíble, ¿verdad? Déjame contarles lo que está pasando en algunos países. Este domingo, antier, tuvimos una visita de una persona que venía de un país de Europa, y me dice: hermano, yo vine aquí a visitar aquí esta iglesia, y quiero decirle que yo ahí en Europa vemos el programa Enlace de Televisión, y pues gracias a Dios que nos ha bendecido. Y comencé a platicar con este señor, y le dije: ¿tú eres casado? Y me dice: sí, yo soy casado. Eso lo platiqué a mis pastores hace unos momentos en la junta. Y me dice este señor: bueno, yo tengo mi esposa, vivimos en el mismo departamento en un lugar de Europa, pero ella vive con otra persona junto conmigo, y yo vivo con otro cuate. Le dije: espérame tantito, ¿de qué me estás hablando? Me dice: sí, estamos casados desde hace 5 años, pero hemos llegado les llaman swappers, o sea, ella está a gusto mejor con otro cuate, descubrió que no está a gusto conmigo, y yo estoy descubriendo, ¿verdad?, que tampoco me gustan las mujeres. Entonces viven 2 parejas en un departamento en Europa, pero así con una naturalidad increíble. Y como la muchacha, ¿verdad?, le gusta otro cuate, y él acepta que venga su esposa a vivir con otro hombre ahí dentro del departamento, y la esposa acepta que él viva con otro hombre. Así de degeneración y de depravación está en el mundo, y es lo más normal del mundo. En un país de Europa considerado como de los más elevados en cultura, donde casi no hay crímenes, donde no hay robos, pero donde la gente no quiere saber nada de Dios tampoco, ni de la Biblia, con una entrada bruta increíble que tiene este país de Europa, y con una entrada también per cápita de ganancia de todos los habitantes de los más elevados que hay en Europa, pero la gente vive en Sodoma y en Gomorra. Y cuánta gente, ¿verdad? Cuánta gente llega: voy a mandar a mi hija a estudiar a Francia, la voy a mandar a España, la voy a mandar a Inglaterra, como si ellos quisieran que su hija progresara intelectualmente, y están mandándolos a Sodoma y a Gomorra. Yo lo puedo decir con toda libertad. Ahorita una de las universidades más grandes de Estados Unidos se llama la Universidad de Harvard, y en la Universidad de Harvard permiten dentro de los dormitorios el homosexualismo y el lesbianismo. Yo tengo escrito el discurso del director a los estudiantes el primer día de clases, y comienza de esta manera: bienvenidos alumnos a la universidad más prestigiosa del mundo, Harvard, Perruration. Y queremos decirles que aquí nadie tiene por qué meterse con nadie, ni en preferencias sexuales, ni intelectuales, ni religiosas. Si es budista, respeten a los budistas; si es esto, si es homosexual, si es lesbiana, etcétera, etcétera. Aquí tenemos libertad y no tenemos prejuicios de ninguna especie. Así comienza la introducción de bienvenida a los estudiantes de la universidad, donde muchos anhelarían mandar a estudiar a sus hijos. Entonces nos damos cuenta, como dijeron antes en el periódico, que después de un examen que hicieron en internet, es más seguro que tus hijos estén en un bar que naveguen en la página de internet. 1 millón de depredadores sexuales existen en internet. 1 millón de depredadores sexuales.
Y si tus hijos se meten a internet, tú tienes que tener la responsabilidad, y nosotros también, de vigilar qué programas están viendo. 1 millón de depredadores sexuales. Es el arma más grande que Satanás está usando en contra de la juventud y de los niños también. Que este trabajo en internet, y los papás no le ponen ni candado, ni saben cómo meter los candados, ni cómo bloquear los programas, y los niños de una equivocación, y de repente llega un programa, o de repente llega un correo, lo que sea, y es algo pornográfico, y sin que se den cuenta, ahí están los niños de 13 y 14 años de edad metiéndose en las redes de internet. Hoy estaba leyendo en la mañana que hay una agencia internacional que están vigilando estos programas, principalmente de los pederastas. Y estos agentes de la policía, tanto de la Policía Federal Americana como mexicana, como europea, el Interpol, que están continuamente tratando de alcanzar o lograr quienes mandan estos programas de pederastas, los tienen que cambiar cada 4 horas. Porque es increíble, los policías dicen, y las mujeres, es increíble, puede estar viendo 4 horas estas escenas a través del internet de lo que le hacen a los niños. ¿Saben qué? Acabamos en el psiquiátrico. El 60% lo están mandando al hospital psiquiátrico a tener problemas psicológicos, porque después de 3 o 4 horas de ver eso, ya no pueden soportar más, hasta con pesadillas tienen. Y los tienen que estar rolando cada vez menos y menos, porque es tan increíble lo que está pasando en internet. Y cada vez tienen que elevar las penas en contra de estos infelices, ¿verdad? Que ya no son seres humanos, llegan a la animalidad, ya son animales. Cualquier persona que viole a una criatura, a un niño de 6, 7, y dicen que cada vez cogen niños más chiquitos para poder saciar sus instintos. ¿Qué creen ustedes que sea eso, hermanos? Eso sabemos que no es normal. Ahora, ¿por qué una persona tiene esa atracción por un niño de 4 años, de 5 años, para asexualmente abusar del por qué? Porque nos damos cuenta que esa persona aquí en su calavera, aquí en su mente, sus pensamientos son pensamientos demoníacos. O sea, hay una actividad demoníaca tan grave que ha llevado a convencer a esa persona que realmente el sexo no es con adultos, el sexo es con niños, y se convierten en depredadores de los niños. Y lo mismo que un homosexual en su mente tiene un software, un programa que le ha hecho convencerse que él no es hombre y que su atracción es para los hombres. Y cuando comenzó con los hombres y le gustaron los hombres y sigue con los hombres, sigue convencido y se agrava el programa y la infiltración demoníaca hasta que acaba aceptando que no es hombre, que es mujer. Y yo siempre les he dicho a esos muchachos, si estás convencido que eres mujer, párate a un espejo, bájate los chones y ve que eres. Vete en el espejo que eres, hombre o mujer. ¿Qué te dice tu sexo que eres? Entonces tu sexo te dice una cosa, tu mente te dice otra cosa. Estás mal, traes un corto. Hay un chip, se te fundió totalmente, traes fundido un fusible. Y solo la sangre de Cristo te puede ayudar a que ese fusible sea reparado. Y entiendas y te ubiques que no eres mujer, eres hombre. No eres hombre, eres mujer, muchacha. A ti no tiene tiempo por qué gustarte las mujeres. Y si te gustan las mujeres, traes un fusible fundido en tu mente. Y si tú sigues aceptando los pensamientos y no luchas con eso, ni pides ayuda a tus pastores de tu iglesia que te ayuden, vas a acabar totalmente degenerada y degenerado. Y entonces después llegas ya a convencerte totalmente que no eres hombre, que no eres mujer, y entonces ya sales a la calle y desfilas y te pintas de mujer y le dices a todo el mundo, sí soy mariposón y qué, o sí soy hombre y qué, y te vistes como macho y actúas como macho, y cada vez que les echas los perros a las mujeres. ¿Por qué? Porque no quisiste aceptar el perdón de la sangre de Cristo, y viene el juicio, y si tú te mueres en esa condición, dice 1 Corintios 6, no erréis, ni los afeminados, ni los idólatras, ni los borrachos heredarán el reino de Dios. Así que antes de que te mueras y que sea demasiado tarde, acepta el perdón de Dios en la cruz del Calvario. Porque el juicio viene. Vino sobre Saúl y viene sobre tu vida, si tú no quieres aceptar el perdón y la sangre del Cordero. Y para terminar, dice la Biblia que entonces regresaron y los quemaron en sus aldeas, colgaron su cuerpo, versículo 10. Todos los hombres valientes se levantaron, versículo 12, de una aldea de Jabes de Galad, y quitaron el cuerpo de Saúl
el de sus hijos, y los rescataron y los quemaron allí. Tomaron los huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Ningún líder, no importa lo que haya hecho, merecía ser deshonrado como fue Saúl. Saúl desperdició muchas oportunidades. ¿Cuándo comenzó Saúl con su problema? ¿Se acuerdan ustedes en 1 Samuel 17, 18, cuando estudiamos que los problemas de Saúl comenzaron con celos? Con celos. Cuando comenzó a ver rivalidad en David, y que decía la gente, Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000, comenzó a tener celos, y ahí es cuando debió haber caído de rodillas: Padre Santo, gracias a Dios que exaltas a otra persona más que yo no puedo estar toda la vida exaltado ni estar en primer lugar, te alabo y te bendigo, Señor. Ahí debió haber hecho eso Saúl, no lo hizo, y los celos se convirtieron en envidia, la envidia se convirtió en odio, y cuando vino el odio, comenzó los demonios a actuar en David. El Espíritu Santo salió de Saúl, y entraron los demonios. El otro día en un programa de radio me hablaron por teléfono para entrevistarme, yo no pude ir al programa de radio, y me dijeron: ¿por qué ustedes los cristianos, así me dijeron en el programa de radio, por qué ustedes los cristianos insisten en que se lea la Biblia en las escuelas? Y les dije: ¿y por qué no? Bueno, es que se metería la religión a las escuelas. Le dije: si tú no metes la Biblia a una escuela, y no se permite, aunque las escuelas son laicas desde luego, si no se permite una educación con fundamentos morales, dime entonces ¿qué vas a meter? Porque no pueden los jóvenes vivir en un vacío. Como dijo Madeleine O'Hair, la presidenta de los ateos en Estados Unidos: saquen la Biblia de Estados Unidos de las escuelas. Y le contestó Rabbi Zacarías, un predicador apologista: ¿y usted qué cosa va a meter en lugar de la Biblia? Usted quiere que saquemos la Biblia, ¿y usted qué va a meter en lugar de la Biblia? Porque no se puede sacar una cosa y se quedar en un limbo, en una mentalidad de limbo, los estudiantes, sin saber qué cosa hacer. Y ese es el mismo ejemplo que les ponemos nosotros aquí a todas las personas. Si no es Cristo, ¿quién es? Y si no quieres predicar la palabra de Dios, entonces ¿qué mensaje les vamos a dar a la gente? ¿Qué mensaje va a tener la gente para poder tener fundamentos y que puedan crecer con seguridad y con convicciones principalmente de carácter moral? Porque es la inmoralidad lo que arrastró a todos los imperios del pasado a la destrucción eterna. Lleno de celos, amargura, engaño y odio, persiguió a David, pero él debería finalmente, ¿verdad?, morir de acuerdo al juicio de Dios. Quiero terminar con la lectura de 1 de Pedro capítulo 5 como una advertencia a todos los líderes. Y aquí no solamente somos los pastores de las iglesias, porque todos, repito, los varones somos en nuestra casa pastores. Y dice 1 de Pedro capítulo 5, el apóstol Pedro: ruego a los ancianos. La palabra ancianos es la palabra griega presbúteros. No significa edad cronológica, o sea, a los viejitos, sino que es una palabra que se usa para los líderes. Tú en tu casa eres un líder. También es una palabra para los políticos, para los gobernantes, para todos aquellos que ejerzan autoridad y poder en su casa, en la escuela, en un juzgado, en una nación, en una iglesia. Les ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que también soy participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre ustedes. Esta palabra apacentar significa pastorear, guiar, alimentar, proteger, corregir, animar, consolar. Son todas las características que debemos de tener en el liderazgo espiritual. Apacienten, protejan, corrijan, animan a sus hijos, a sus ovejas, al pueblo, etcétera, etcétera, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Somos llamados al liderazgo voluntario. Dios no puede forzar a nadie a ser líder. Si tú huyes del liderazgo en tu casa, Dios le entrega el liderazgo a tu esposo. Y gracias a Dios, me han preguntado cientos de veces: ¿puede una mujer ser pastora? Y les digo, muchas veces Dios,
cuando le dijo a un grupo de personas: si ustedes no me alaban, hasta las rocas me pueden alabar. Y si los hombres han perdido la autoridad y siguen de machos los hombres y abusando de sus esposas, Dios va a comenzar a levantar mujeres líderes, como lo está haciendo en el mundo. La presidenta de Chile es líder, Margaret Thatcher, primer ministro de Inglaterra, fue líder allá. Hay una presidenta en África también, de un país africano, mujer, y por todos lados vemos un movimiento femenino que se está levantando para vergüenza de los varones. Porque el liderazgo se lo entregó Dios al varón en la iglesia, en el hogar y en el gobierno. Y el hecho que las mujeres estén ahorita levantándose a tomar liderazgo es una evidencia, un síntoma de un juicio, que el juicio de Dios está cayendo sobre muchos varones. No es por fuerza, es voluntario. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Nunca lo hagamos por conveniencia. Nunca ejerzamos el liderazgo porque vamos a obtener algo o porque nos van a pagar. Yo me he cansado de decirles a mis hermanos pastores cuando me invitan: hermano, ¿puede usted venir a este país a predicar? Sí. ¿Y cuáles son sus honorarios? ¿Cómo que cuáles son mis honorarios? ¿Cómo se atreven a preguntarme que les voy a cobrar? Y si alguien les dice: les cobro $1,000 la noche para predicar, o $500 la noche, no lo vuelvan jamás a invitar, ni músico, ni cantante, ni predicador, porque son mercenarios del evangelio. En 1 Corintios 9 dice la Biblia: ay de nosotros si no predicásemos el evangelio. Y lo mismo tú en tu casa, los gobernantes que lo hagan por ganancia, por entrar a ser políticos, por hacerse ricos, por tener poder, y no porque es un privilegio servir al pueblo y porque vamos a ser recompensados en esta vida y en otra vida. Quítate el liderazgo, has prostituido el liderazgo. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley, de la grey. Una cosa es autoridad y otra cosa es autoritarismo. Un líder no ejerce su liderazgo forzando su autoridad, sino mostrando, porque se convierte en autoritario. Y cuando una persona se convierte en autoritaria, se convierte en dictador. Ya pasas a un nivel de depravación más inferior a lo que Dios anhela en nuestra vida. Cuando un gobernante brinca de la autoridad que él tiene como legislador y como presidente al autoritarismo, se ha colocado dentro de una dictadura, donde él ya está dictando y forzando al pueblo su moral y sus principios. Y esto no puede ser, porque no tarda en caer el juicio de Dios. Cuando en tu casa tú eres un dictador y métase a la casa, tráigame mis chilaquiles ahorita en la noche, chamaco, quítese aquí, no me estés molestando, y no ministras a tus hijos, no ministras a tu esposa, no hay paz ni armonía en tu casa, eres un dictador en tu casa. Y eso no le agrada a Dios. Eso hace que tus hijos te repelen, que tu esposa te tenga miedo, y entonces tu liderazgo se convierte en una dictadura. Y lo mismo pasa en las iglesias. Hay pastores que amenazan a las ovejas: si ustedes van a ese desayuno, no regresen a esta iglesia. Ustedes aquí nacieron y aquí tienen que morir en esta denominación. Cálmate, si no fue crucificada tu denominación por Jesucristo. En la cruz, el que murió en la cruz fue Jesucristo. Y nuestra lealtad es a Jesucristo. Y gracias a Dios que somos leales a la iglesia, pero no se puede amenazar a las ovejas, ni manipularlas, ni ejercer coerción sobre ellas, porque violamos el principio del liderazgo espiritual. Y finalmente dice el versículo 4: y cuando aparezca el príncipe de los líderes, el príncipe de los pastores, recibirán la corona incorruptible de gloria. Oremos. Señor, te damos gracias por todas las enseñanzas que hemos aprendido en la vida de Saúl. Esto nos muestra, Señor, que Lucifer estuvo muy cerca del trono de Dios y cayó. Adán vivió en el paraíso y cayó. Salomón, con toda su sabiduría y los privilegios que tú le diste, las mujeres desviaron su corazón. Así que el que piensa que está firme, no caiga. No presumamos de creer que a nosotros no nos puede pasar, porque somos vulnerables. Somos vulnerables. Y esto nos indica que no podemos descuidar nuestra salvación. Debemos de cuidarla con temor y con mucho temblor, sabiendo que el pecado nos rodea por todos lados. Las tentaciones de poder, de dinero, de control,
de deshonestidad, de sexo. Pero Dios nos ha llamado a que entendamos que en la santidad, que parece que es muy difícil, ahí es el medio ambiente, ahí es el lugar donde vamos a ser felices, donde realmente tendremos discernimiento entre el bien y entre el mal. No se puede distinguir el bien del mal sin ser santo. No podemos ni siquiera votar por un gobernante cuando no estamos en la luz. Porque si estamos en la luz, el que nos va a guiar y el que nos va a dirigir es Dios, nuestra fortaleza, nuestra luz y nuestra salvación, por lo cual no tendremos temor de nada en esta vida. Padre, gracias porque a Saúl le diste muchas cosas que le sigues dando a muchos líderes que han abusado de estos dones, de estos privilegios, sin saber que algún día van a ser juzgados y desconocer que eres un Dios de juicio. Eres un Dios que tienes que pagar forzosamente y castigar el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Pero eres un Dios inmensamente misericordioso, paciente y fiel a tu palabra. Oh Dios, gracias porque vemos que a través de todo lo que sufrió David y lo que va a sufrir todavía, valió la pena, porque vale la pena ser perseguido y convertirse en fugitivo del mundo y ser odiado por los Saúles y estar evadiendo sus lanzas de los Saúles, y nosotros permanecer bajo el abrigo del Altísimo, esperando el tiempo de la exaltación, el tiempo que tú has determinado para cada uno de nosotros, para que te sirvamos. Pero antes necesitamos pasar el entrenamiento de nuestro carácter. Oh Dios, levanta líderes en esta iglesia y los que nos están escuchando y viendo por la televisión, líderes verdaderos, líderes íntegros, líderes con convicciones profundas, líderes que estén dispuestos hasta la muerte a vivir por las convicciones de la fe de Jesucristo. Y en esta tarde les pido a todos ustedes y también los que no ven por la televisión, si tú no tienes a Cristo todavía, si tú no tienes al Hijo de Dios en tu corazón, puedes acabar muy mal. Dios te ha invitado esta tarde a que vengas a escuchar su palabra, a que veas su palabra por la televisión, para que tú entiendas que Él nos llama a todos a ocupar una posición privilegiada de ser sus siervos, de ser el siervo de tu casa, de ser el siervo de tu familia, el siervo de las personas. No nos ha llamado a exaltarnos a nosotros, nos ha llamado a servir a los demás. Ahí se encuentra el secreto de la verdadera felicidad. Las personas que quieran invitar a Cristo en este momento, ahí desde tu lugar dile estas palabras: Señor, te pido perdón por mis pecados, por mi ignorancia, por mi soberbia intelectual, por mi machismo, porque mi mente está funcionando equivocadamente. Lo quiero reconocer. No puedo luchar contra tus pensamientos, Señor. Me someto a tu verdad, me someto a tu palabra. Creo que en la cruz tu Hijo pagó con su sangre por mis pecados, y te pido, Señor Jesucristo, que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador.